A continuación se nos presenta un sistema de masas y poleas. Inicialmente les dejé un video donde les muestro cómo funciona. Esto lo vamos a resolver por medio de las aplicaciones de las leyes de Newton. ¿En qué consiste? Pues simple y sencillamente son dos bloques conectados entre sí por medio de una cuerda. Esta cuerda pasa a través de una polea como esta que vemos por acá. ¿Para qué sirve esta polea? Pues para que la cuerda se deslice con mayor facilidad. Como los dos bloques están conectados por la misma cuerda, cuando éste descienda debido a la diferencia de masas que hay, esta diferencia de masas genera un desequilibrio que provoca que esta descienda mientras que esta otra masa se mueva a la derecha. Y vuelvo a repetir, como están conectados por medio de la misma cuerda, se van a mover con la misma aceleración. Entonces, en este caso, lo que vamos a calcular es la aceleración con que se mueve. Otro dato a tomar en cuenta es que el problema nos menciona que sobre la superficie plana existe ausencia de fricción. Uno de los bloques se desliza sobre una superficie de esta manera. Así, es arrastrado por medio de la cuerda. Mientras que el otro bloque está colgando. Pues este no encuentra fricción. Este sí debería porque está sobre una superficie plana. Pero ya lo dije, el problema nos menciona que existe ausencia de fricción. Por lo tanto, no va a haber ninguna fuerza de oposición que trate de evitar su movimiento. Bueno, resolvámoslo entonces. Para empezar, vamos a dibujar los diagramas de cuerpo libre correspondientes. Los diagramas de cuerpo libre, pues lo que hacen es representar todas las fuerzas que participan en el movimiento de los bloques. En el caso del bloque número 1, el diagrama se dibuja de esta manera. ¿Qué fuerzas hacen que se mueva este bloque? Pues lo que va a hacer que se mueva es esta cuerda jalándolo hacia la derecha. Cuando la fuerza es transmitida a través de una cuerda, sabemos que se llama tensión. Como no existe fricción, por lo tanto no hay ninguna fuerza de oposición y el diagrama de cuerpo libre, pues ahí queda, siendo este el diagrama de la masa número 1. Es necesario señalar cada una de las masas. ¿Por qué? Porque vamos a generar una ecuación que va a servir para calcular la aceleración y si yo no nombro las masas como masa 1 y masa 2, no voy a saber qué valor colocar, si el de 80 o el de 170. Por acá voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2 y qué fuerzas participan en su movimiento. Vemos que en la parte de arriba hay una cuerda. La cuerda está sosteniendo. Por lo visto, la fuerza que genera esta cuerda no es suficiente para sostenerlo porque la flecha nos indica que va a bajar. Sin embargo, eso no quiere decir que la cuerda no esté generando fuerza. Está generando una fuerza que evita que se caiga de un solo. Por lo tanto, hacia arriba tiene una fuerza transmitida a través de una cuerda que se llama tensión. ¿Qué jala el bloque hacia abajo? Pues su peso. La fuerza llamada peso. Por lo tanto, este es el diagrama de cuerpo libre de la masa número 2. ¿Por qué no coloco ninguna fuerza a los lados? Pues porque cuando está colgando no tiene nada a los lados, entonces no hay ninguna fuerza que reaccione en ese caso. Para poder resolver esto, entonces, pensemos en la segunda ley de Newton. Sabemos que fuerza va a ser igual al producto entre la masa y la aceleración. Segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a el producto entre la masa y la aceleración. Sin embargo, aquí participan un montón de fuerzas. Por lo tanto, esta F se va a descomponer en todas esas fuerzas. Veamos en la masa número 1. La única fuerza que yo veo, pues es la tensión. Entonces colocamos T va a ser igual a masa por
aceleración. ¿Por qué la ecuación me quedó tan simple? Porque en este caso no hay ninguna fuerza de oposición. Esta ecuación y esta es la misma. ¿Pero por qué le puse T? Pues porque aquí la fuerza está siendo transmitida a través de una cuerda. Y sabemos que en este caso se llama tensión. Como al lado opuesto no hay ninguna fuerza de oposición, pues la ecuación se queda solo así. No hay nada que se oponga al desplazamiento de la masa número 1. Caso contrario, veamos el diagrama de la masa 2 o del bloque número 2. Aquí sí hay dos fuerzas. ¿Cuál de las dos fuerzas gana? Si esto va hacia abajo, significa que el peso está ganando. Por lo tanto, esta fuerza se va a descomponer en la relación que se da entre estas dos. Pero sabemos muy bien que primero se coloca la que va ganando. Es decir, peso. Vemos la flecha y ahora vemos si hay una flecha contraria. Y sí, le vamos a restar la flecha contraria y de esta manera nos queda igual a masa por aceleración. Esta ecuación es esta misma y es esta misma. Pero ¿qué diferencia hay? Aquí porque la fuerza era transmitida por una cuerda, por eso le puse T. Y no había nada de este lado, entonces por eso no resté nada. De este lado, esta F se descompone en estas dos fuerzas. Estas dos son fuerzas. La fuerza de la tensión y la del peso. Se mueve a favor de esta, mientras que la otra está intentando jalar hacia arriba. No lo logra, pero sí le resta fuerza. Por lo tanto, se la restamos. Bueno, ya quedaron las dos ecuaciones. Para la masa número 1 no hay más que hacer. Lo único que voy a hacer es colocarle a la letra M un 1. Para que se sepa de quién estoy hablando. Un 1 pequeñito o un subíndice se llama eso. Ahora bien, en este caso, si yo busco peso entre mis datos, no lo encuentro. Por lo tanto, voy a tener que hacer una sustitución. Vengo a mis ecuaciones y encuentro que la W de peso se puede cambiar por masa por gravedad y eso voy a hacer. Colocamos masa por gravedad menos tensión igual a masa por aceleración. ¿Por qué hice este cambio? Porque yo no tengo la W. Esto pertenece a la masa 2. Todas las M's que tenga, les voy a poner un 2 pequeñito o un subíndice. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pues en todas las ecuaciones que planteemos lo que vamos a hacer es despejar la tensión. ¿Por qué voy a despejar la tensión? Porque es un dato que está en común para los dos bloques. Los dos bloques están sostenidos por la misma cuerda. Quiere decir que la cuerda está ejerciendo la misma fuerza para sostener a los dos. No importa que aquí hayan 80 kilogramos y aquí 170 kilogramos, la cuerda está ejerciendo la misma fuerza en ambos extremos para mover a dichos bloques. Como en este caso, estos dos bloques son sostenidos por la misma cuerda. El hecho que este bloque sea más grande y contenga más masa no quiere decir que la cuerda que lo sostiene esté cargando más peso. No. Es el mismo peso. ¿Por qué? Porque este se distribuye. Entonces, no importa qué lado de la cuerda sea, en ambos lados va a existir la misma fuerza o tensión. Por esa razón, lo que voy a hacer en las ecuaciones siempre va a ser despejar la tensión, ya que es un dato común en los dos datos, o en los dos bloques, mejor dicho. La misma tensión que hay aquí es la misma que hay de este lado. Por esa razón, siempre vamos a despejar la tensión para que sea un dato en común. ¿Cómo se despeja la T aquí? Vemos que es negativa, la vamos a pasar al otro extremo a sumar. Pero yo quiero despejarla y que se quede solita. Esto que está aquí positivo lo voy a jalar a este lado a restar. Es decir que los voy a intercambiar. Quedándome así.
masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración igual a T. De esta manera despejé la tensión. Aquí no hubo necesidad de despejar la tensión porque ya estaba. Pero aquí sí lo tuve que hacer. ¿Qué hice? Este estaba restando, pasó al otro lado a hacer la operación inversa, que es la suma. Y para que la T de una vez quede sola y no quede acompañado esto lo pasé para acá a hacer la operación inversa. Aquí es positivo y pasa a ser negativo. De esta manera ya tengo despejada la tensión para los dos bloques. Como ya mencioné, la tensión que se genera a lo largo de toda la cuerda va a ser lo mismo de este lado que aquí abajo. No importa que aquí hayan 80 kilogramos de masa y abajo 170 kilogramos, no importa. La cuerda a la hora de mover los dos bloques va a tener la misma tensión y la misma tensión acá, es decir, la misma fuerza. ¿Qué significa entonces? Que la tensión en un extremo es igual a la tensión en el otro extremo. Voy a aplicar un método de igualación para resolver estas ecuaciones. Entonces, en lugar de esta T, voy a copiar su ecuación y voy a decir masa 1 por aceleración va a ser igual a, y en lugar de esta T, que es la que vemos aquí, vamos a copiar esto, masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración. Y de esta manera acabo de generar mi propia ecuación para resolver este problema. La ecuación no solo vamos a venir y la vamos a copiar y ya está. El procedimiento hay que hacerlo completo siempre. Porque ¿qué hubiera pasado si en lugar de que la masa de arriba fuera la número 1, esta fuera la número 2 y la de abajo fuera la masa número 1, es decir, estuvieran intercambiadas, la ecuación nos hubiera quedado diferente? Por esa razón, siempre hay que hacer el procedimiento completo para llegar a la ecuación final. Esta es nuestra ecuación final. ¿Qué voy a hacer a partir de acá? Pues un despeje para calcular la variable en cuestión. En este caso lo que vamos a determinar es la aceleración. Sin embargo, en la ecuación que yo acabo de generar, tengo una A de este lado y otra de este lado. Entonces, ¿cómo voy a hacer para despejar eso? Pues entonces los dos términos que contienen A, porque lo que yo voy a calcular es la aceleración, los voy a juntar, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho de la ecuación. Pero ¿a quién voy a mover? Evitemos mover al que tiene signo positivo. ¿Por qué? Porque este negativo. Entonces, ¿cómo los junto? Pues copiamos este, dije que no lo voy a mover, que está del lado izquierdo de la ecuación. Este está restando y va a pasar al otro extremo a sumar masa 2 por aceleración. ¿Y qué me queda del lado derecho? Pues solo masa 2 por gravedad. Listo. Ahora sí tengo las dos aceleraciones del mismo lado de la ecuación. Están del lado izquierdo. Sabemos que la ecuación se divide por el signo igual. Lado izquierdo, lado derecho. Las dos aceleraciones están del lado izquierdo. Pero a mí no se me puede repetir la variable que voy a calcular. Por lo tanto, noto que los dos términos de este binomio contienen A. Por lo tanto, ese es un factor común. Entonces extraigamos el factor común, que sería A. Si le quito la A al primer término, solo me queda M1. Más, si le quito la A al segundo término, solo me queda M2. Esto va a ser igual a M2 por gravedad. Como lo que yo quiero calcular en este problema es la aceleración, veo que la A está multiplicando con el paréntesis y yo lo que quiero es despejar la A, que se quede solita a esa variable.
la multiplica con esto. Si yo quiero pasar el paréntesis al otro lado, pasa a hacer la operación inversa. Aquí multiplica, en el otro extremo va a dividir, quedando así. Aceleración va a ser igual a masa 2 por gravedad dividido masa 1 más, o es decir, el paréntesis, masa 1 más masa 2. De esta manera tengo lista mi ecuación para poder calcular la aceleración con que se mueven los dos bloques. La multiplicaba con el paréntesis. Si yo quiero desaparecerlo de acá, va a pasar al otro extremo a hacer la operación inversa. Aquí multiplica y la operación inversa la división. Entonces paso al otro lado a dividir. Y listo, ya tengo mi ecuación para la aceleración. Ya que tengo mi ecuación, pues vamos a sustituir valores. Entonces, copiamos A, que es la variable en cuestión, va a ser igual a masa 2. ¿Cuánto dice nuestro problema? Que vale la masa 2, vale 170 kilogramos. Y he ahí la importancia de estos numeritos, para saber qué valores sustituir. Entonces, masa 2, 170 kilogramos, multiplicado por la gravedad, sabemos que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso dividido dentro de ¿qué? Pues la suma de la masa 1 más la masa 2. La masa 1 tiene un valor de 80 kilogramos. 80 kilogramos más masa 2, que ya dijimos que es de 170 kilogramos. Tomamos entonces en este caso la calculadora para ver cómo se hace. 170 por 9.8. Y eso dividido dentro de 80 más 170. Y nos da 6.66. 6.66. ¿Pero qué? Vemos que es una aceleración, por lo tanto nos quedan metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera yo pude calcular entonces la aceleración con que se mueven los dos bloques. Veamos qué sucedió por acá. El problema en cuestión era que los dos bloques están conectados por la misma cuerda. Cuando este baja, este se mueve a la derecha. Los dos se van a mover con la misma aceleración, uno para allá y el otro para abajo, que la aceleración es de 6.66 metros sobre segundo al cuadrado. Para llegar a esto, entonces, desarrollamos todo este procedimiento. Lo fundamental aquí son estos diagramas. De estos diagramas surgen las ecuaciones. Si no hacemos bien los diagramas, todo este procedimiento no nos va a quedar de la manera correcta. Por lo tanto, la aceleración con que se mueven los dos bloques, cada uno en su dirección respectiva, es de 6.66 metros sobre segundo al cuadrado. Este bloque es jalado a la derecha por medio de una tensión. No hay fuerza de oposición porque el problema dice que no hay fricción. Este bloque se mueve hacia abajo debido a su peso, pero la cuerda intenta intervenir generando una fuerza opuesta. Por eso se coloca la que gana menos la fuerza opuesta. Esto se puede interpretar de diferentes maneras. Yo lo interpreto de esta manera para que se entienda un poquito mejor. Cambiamos la W por mg, luego despejé la T intercambiando estos dos, para luego despejar las dos tensiones. ¿Por qué despejé la tensión en las dos ecuaciones? Porque ya dije que la tensión en toda la cuerda, es decir, que cuando se estira, queda estirada con la misma fuerza. No importa que aquí esté jalando 80 kilogramos y aquí esté sosteniendo 170, no importa. La fuerza que tensa o la tensión en toda la cuerda es la misma.
Por eso decimos que de un lado es igual al otro. Por eso igualé las ecuaciones y luego despejé la aceleración, siendo este el resultado.